de la legítima fuerza, ¿no? Es decir, es un hecho absolutamente republicano, democrático y legal utilizar la fuerza pública dentro de los marcos normativos que corresponden para no solamente los piquetes, claro, sino, digo, para el tema probablemente de la semana, que es no la omisión del gobierno nacional, el apoyo del gobierno nacional a estos grupos. Porque, digamos, la omisión es una forma de apoyar. Poco importa si es una medida de temor electoral para no agravar la deslegitimidad del gobierno en las próximas 3 semanas, o si de verdad es un gesto a un sector de la progresía que hay dentro del gobierno que tiene mucho más que ver con la ciudad de Buenos Aires que con lo que ocurre en el interior de nuestro país. Pero es un apoyo expreso a grupos que no solamente cometen delitos del tipo incendiarios o filoterroristas, son secesionistas, son claro, personas que no reconocen la soberanía argentina. Sí, claro. Eso en sí mismo representa un delito y es gravísimo. Aparte, yo creo que de verdad es cultura, porque vos decís, tenemos miedo de decir, hay que reprimir. Hay que reprimir, adentro de la ley. Pero te digo más, están más cerca de incumplir los deberes de funcionario público si no lo hacen. Es decir, es casi un delito no hacerlo en determinadas circunstancias. Por supuesto que hay una cuestión que es cierta y es discutir la jurisdicción, ¿no? Es decir, la seguridad interior es jurisdicción de las provincias. Claro. En un país tan unitario en los hechos como el nuestro, a veces eso se olvida. Se olvida que tanto la salud como la educación como la seguridad, 3 posiblemente de los principales servicios públicos de derecho son provinciales. Ahora, estos grupos constituyen delitos que en algunos casos son delitos federales. Digamos, la secesión es uno de ellos. La ley dice es competencia de cada una de las provincias, salvo que se atente contra las instituciones, el sistema democrático. Che, amenazaron a la gobernadora, amenazaron a los fiscales. Si eso no es... No reconocen la soberanía argentina. Sí, claro. Queman banderas, Luis. Es gravísimo. Sí. A eso apoya este gobierno si no actúa. Bueno, entonces, distinto que la discusión sea... Todavía no nos corresponde. Acá no estamos teniendo una discusión entre funcionarios respecto de a quién le corresponde la jurisdicción de actuar ahora. Hay una gobernadora aliada del Frente de Todos, votada por una amplísima mayoría del pueblo de Río Negro, pidiéndole asistencia en un tema flagrantemente delictivo a un gobierno nacional que con su omisión apoya estos hechos. Es decir, es realmente infinitamente más grave que un tema que lo toca, que son los piquetes. Pero esto es alarmante. Pero es lo mismo, quiero decir, es un concepto cultural. Es un concepto cultural. Ahora me voy a sentar a charlar con Nicolás Massot. Tercero y último de los puntos que tenemos esta noche para contar en A24 tiene que ver con el policial nuestro de cada noche. Nos ubicamos en Barrio Norte y allí está Martín Rojas. Hola Martín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches para todos. Así es, estamos en la calle Austria, al 2200. Acá empezó a caer la banda del Gitano, una banda de secuestradores virtuales, estafadores, que venía siendo seguida por la policía de la ciudad hace ya bastante tiempo, Luis. ¿Y por qué estamos en este punto? Porque acá cayó el cabecilla, el líder de esta banda, un hombre de la comunidad gitana que estaba a punto de cobrar un secuestro virtual. Habían llamado a un departamento de aquí de la calle Austria al 2200, del 5º piso, de 2248, y en ese momento el dueño, muy rápido, dio aviso al 911, llegaron los efectivos de la policía de la ciudad y pudieron detener a este hombre, como decíamos, de la comunidad gitana. A partir de ahí comenzó una investigación, Luis, que terminó con 6 procedimientos, no solamente en el ámbito de la capital federal, sino también allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, en Ramos Mejía, en Lomas del Mirador y en otros puntos. 7 personas detenidas, 3 de ellas tenían pedido de captura por diferentes estafas y finalmente ya están a disposición de la justicia. 9 autos incautados, dinero en efectivo, más de 30 celulares que también fueron secuestrados por la policía. Bueno, cayó la banda del Gitano, eran intensamente buscados y finalmente ahora están tras las rejas, Luis. Bueno, finalmente un delito que fue perseguido con la inteligencia del caso, la inteligencia, digo, no hablo del cerebro, hablo de hacer tareas de inteligencia para que esto fuera establecido y consiguió la detención de los delincuentes, como vos lo decías. ¿Está estimado aproximadamente el monto del delito, Martín? Vos sabés que el monto del delito, en realidad lo que pudo confirmar la policía es que habían concretado, hasta el momento se sabe, al menos 10 secuestros virtuales en diferentes lugares y que, bueno, aquí fue el primero para empezar
a dar con el resto de la banda. Como te decía, no solamente se pudo secuestrar, se pudieron secuestrar los autos de alta gama que tenían en poder estos delincuentes, sino también dinero en efectivo, celulares, televisores, más de 30 televisores también que utilizaban estos delincuentes y que tenían en su poder. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Me voy a sentar a conversar con Nicolás Mazó. Me parece que es interesante recordar, digo, porque muchas veces hablamos del tema mapuche, de la crisis mapuche, que se trata de una organización, como vos decías, secesionista, que no cree en el gobierno federal de la Argentina. ¿Conocés más para contarle a la gente que por ahí no está avisada qué es RAM, qué es Jonehuala? Mirá, yo creo que es un movimiento mucho más genuino en Chile que en la Argentina. Y en la Argentina, por supuesto, generalizar tiene esas actitudes. Y uno no está diciendo que no pueda haber alguna población genuinamente descendiente. Yo discuto también los reclamos, Luis, esto de que reclamen tierra, es decir, que reclamen identidad, que reclamen reconocimiento, eso está perfecto, como cualquier minoría en un Estado democrático que debe reconocer las minorías y sus derechos. El reclamo de tierra ya tiene mucho más que ver con el aprovechamiento de estos vacíos culturales o de estos defectos culturales, de los vacíos legales y obviamente, como ya hemos visto en Vaca Muerta, el principal rubro de emprendedurismo es armar de una comunidad mapuche, pero hace años. Es decir, y efectivamente tiene mucho más que ver con un negocio inmobiliario o con un negocio económico de aprovechando las normativas, reclamar territorios, inventando cementerios para después cobrar una indemnización o lo que fuere, que con reclamos genuinos. Entonces, yo podría venir acá a hablar políticamente correcto, bueno, pero no es la realidad, no es lo que estamos viendo. Esto no es un reclamo. Pero esto es flagrancia. Esto acá no hace falta, digamos, acá se puede actuar por la ley de flagrancia. Esto es el club, el club del Bolsón, Nacho, si no me equivoco, ¿no? Son las imágenes del club. El club andino. En donde que de paso desaparecieron laburos que habían hecho muchísimo. Digo, esto es un delito, o sea, no es demasiado. Pero es que no merece ninguna reflexión. Acá tendríamos que estar hablando de verdad. Lo único sorprendente de todo esto no es que esto exista. Lo sorprendente es la actitud que está tomando el gobierno. Es una cosa inexplicable. Es realmente una cosa inexplicable. O están tomados por el temor de actuar como deben, pensando que puede haber algún castigo si algo sale mal a 20 días de la elección, o están mirando a una minoría progresista desde la capital federal con una miopía federal absoluta. Sí, no hay otra explicación. Sacale, viste que estoy con la batalla cultural, sacale progresista, pues esto no es progresismo. O sea, es el falso progresismo. Claro, bueno, pero esa batalla cultural se perdió hace mucho tiempo en la Argentina. El falso progresismo a veces es ponerse del lado de la garantía de los delincuentes. Y eso es una batalla cultural perdida, no es una doctrina jurídica. No, claro, estoy de acuerdo. Ahora digo, vos dabas dos opciones. O le tienen miedo, yo creo que hay un montón de miedo, a los piqueteros, a los mapuches, cualquier cosa que te haga un ruido ante las elecciones, o es falso progresismo. ¿Qué te parece que les funciona? Y seguramente es una mezcla de ambas cosas, dependerá a quién le preguntes. Pero de vuelta, no deja de ser llamativo porque, digo, vamos hasta el fondo político. Esto es un gobierno que se está jugando su legitimidad federal, es decir, ni más ni menos que, por ejemplo, en el Senado de la Nación, en donde está Alberto Beretilnec, exgobernador de Río Negro, conocedor de este problema y aliado político de la gobernadora Carreras. Es decir, hasta desde ese lugar no entiendo, porque no se escuchan a ellos mismos. Es decir, no es que acá pueda haber una especulación política de un gobierno de otro signo. Este es un problema que les está explotando en una provincia vecina a la casa de los Kirchner, y además, bueno, casi vecina, sí, y además gobernada por un aliado del gobierno. Entonces, no hay ninguna explicación, insisto, con este nivel de flagrancia, sabiendo que son 600 personas de dudosa procedencia y con certeza respecto de sus ambiciones económicas. Es decir, es un negocio esto. No quiere decir que, de vuelta, quiere decir que no puedan existir reclamos, pero cuando vos ves que la voracidad es... te queman la bandera, pero te piden el plan, te niegan el himno, pero te piden la atención sanitaria,
Es raro negar claro. al Estado. Y al mismo tiempo reclaman tierras que, por supuesto, siempre tiene o riqueza acuífera, porque pasa un río, o presunta riqueza mineral. Un histórico, No, ese es el pretexto. Lo que en realidad tienen son riqueza, digamos, es riqueza de valor inmobiliario, turístico o de recursos minerales. No te piden una parcela en la llanura del desierto de Chubut, ¿eh? Eso, ahí no llegaron. No. Entonces, ahora, el presidente hoy firma esta carta que es impactante, porque yo digo, no solo actúan de esta manera, sino que lo deja por escrito, lo cual demuestra que hubo alguien que reflexionó. Yo asumo que no la escribió Alberto esa carta, pero que su secretario legal y técnico o alguien vino y le dijo esto. Yo sostengo que hay un extravío de parte de... Está extraviado, perdió norte. Sin duda. ¿Qué percepción tenés? Bueno, yo creo que es lo más importante de lo que estamos viviendo, si es que lo que empezó a ocurrir en las PASO se corrobora, como todo pareciera indicar. Yo acá quiero poner un poco de moderación por ahí en las interpretaciones facilistas. Yo no creo que acá haya habido una reivindicación a Juntos por el Cambio. Creo que hay, y la baja participación política récord lo demuestra, es decir, recordemos que casi 4 de cada 10 argentinos y argentinas habilitados para votar no fueron ni siquiera a votar. Es decir, que hay una desesperanza y una incredulidad absoluta sobre toda la clase dirigente, hay que anotarlo, vengas de donde vengas. Insisto, no hay reivindicación alguna en gran parte de la sociedad respecto de Juntos por el Cambio, y hay un dato de valor sociológico hacia adelante fenomenal, que es que la sociedad ha dado por tierra con una premisa de un sector del peronismo, muy cercano al kirchnerismo, que era suponer que había una relación muy directa entre la dependencia de millones de argentinos de un cheque del Estado y su comportamiento electoral posterior. Y sobre eso, plagado de ideología y de relato, había un proyecto político con distintos intereses, uno de los cuales, bien arriba, era el saneamiento judicial de muchos de los integrantes, pero sin meterme en eso. Eso es lo que se dio por tierra, Luis, y eso es un dato para toda la política, claro, y en especial para el peronismo. Para el peronismo, perdóname que me extienda, pero para mí es importante. El peronismo, porque digamos, esto no es gorilismo, yo no tengo, es decir, el peronismo históricamente nació como un movimiento proproductivo, capitalista, un movimiento en defensa de los trabajadores formales tomados por el sector privado en un momento en donde el sector público pesaba 3 veces menos que ahora, en donde era la Argentina industrial la que nacía y la que se potenciaba. Y lo que aconteció en las muchas últimas décadas fue un pasaje del peronismo que tuvo varios vaivenes, que terminó en los últimos 20 años dramáticamente hacia la centroizquierda o hacia la izquierda económica a la cual lo llevó el kirchnerismo, con un gran estatismo en la participación del Estado, en la planificación y en la intervención del Estado normativa y económicamente en la actividad privada, y donde no es menor que nosotros hayamos visto un debilitamiento de los gremios en general, que son los representantes de la economía formal y aliado histórico del peronismo proproductivo, y un crecimiento sorprendente de los movimientos sociales, que son, si se quiere, las formas neosindicales de la economía informal, de la destrucción productiva, de la cual fue partícipe el kirchnerismo, que sustituyó la alianza de los gremios con el peronismo por la de los movimientos sociales con el kirchnerismo. Enclavado en eso estamos nosotros, y lo que acá está pasando es, señores, se acabó, no alcanza con la contención. Necesitamos desarrollo. Entonces, claro, ¿la discusión política está terminada? No, señor. La discusión política tiene que ser en torno al camino. Pero ahora lo que está discutiendo la sociedad es el rumbo. No hay rumbo, que fue tu pregunta. No hay rumbo económico. Abro ahora la mesa, ¿no? Pero dijiste algo que es interesante. No es un aplauso a Juntos por el Cambio, que hoy representa mayoritariamente la oposición. Sería un error por la duda. Sería un error tomarlo así. Digo, no es hay que tomarlo con mucha humildad. Santilli es Churchill ahora, o María Eugenia, que fuera, ¿no? No se trata de eso. No, tampoco hay que hacer un autoescarmiento, digamos. Pero hay que entender lo que la sociedad está intentando pronunciar. Y hay que tomarlo con muchísima humildad, recogiendo las enseñanzas que nosotros en carne propia experimentamos, y entendiendo que acá no hay medios países, ni el medio país de hace unos años, ni el medio país que nos pintaba este gobierno. Tenemos que encontrar la manera
de que existan determinados consensos, que para agarrarnos de algo que es muy actual ahora también, no hay que imaginarse una foto en Olivo 10 días después de la elección firmando un papel. Los consensos a veces ni siquiera los tenés que pronunciar, los tenés que sentir. Total. O sea, acá lo que realmente tiene que ocurrir es que el recambio del peronismo o del kirchnerismo, que tarde o temprano, aún con derrota electoral, va a venir, aprenda. Sí, Nacho. Sí, Nicolás, te quería consultar por la reacción que tuvo Fernando Iglesias a una frase que dejó en este programa Facundo Manes respecto a la no presentación de Mauricio Macri ante la justicia. Habló Facundo Manes de ejemplaridad republicana, dando a entender que su intención, en el caso que fuera citado en la justicia, siempre es presentarse, más allá de no estar inmiscuido en la causa. ¿Qué opinás de la reacción de Fernando Iglesias, que dijo, qué macanudo ese muchacho, ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo, no lo vamos a olvidar? Esto en un tuit que alude o parece aludir a la reacción de Facundo Manes. Déjame que me concentre en lo importante que es la primera pregunta. Respecto a la reacción no tengo opinión ni me parece relevante. Pero un ataque por disentir respecto a Mauricio Macri. Pero no me parece relevante. Me parece en todo caso lo relevante es dos cosas. Primero, que entendamos que el Poder Judicial en la Argentina está muy viciado hace mucho tiempo y que hay muchos funcionarios de dudosa idoneidad y de dudosa imparcialidad. De manera que, en primer lugar, entiendo el estar reacio a someterse a una justicia de estas características. Pero si le llaman a Cristina y Cristina no va... Pero por eso. Por eso dijo por un lado. Por el otro lado, claro, te diría que para referirme a un tercero, como me estás pidiendo vos, a quien hoy escuché un rato fue a Luis Juez, que me pareció que tuvo una respuesta bastante atinada desde el derecho procesal. Él es abogado. Y fue decir, bueno, esto que yo acabo de decir, que traducido jurídicamente es recusar a un juez y decirle usted no es idóneo, no es imparcial, se puede realizar mientras el proceso avanza. Claro. Es decir, no es que vos te tenés que negar para poder recusar. Claro. Entonces creo que por ahí hay un equilibrio. Es decir, creo que la ejemplaridad podría ser, che, yo no es que estoy avalando este juez de quien tengo certeza de su parcialidad o de su falta de idoneidad, sino que juego con la ejemplaridad, no soy lo mismo, soy coherente con lo que dije, pero recuso. O sea, vos te hubieras presentado si fueras Macri. Imagino que sí, Nacho, lo que pasa es que hay que estar en esos lugares, pero imagino que sí, pero también lo hubiera recusado el juez, ¿eh? Porque, digamos, recusado creo que y tirarle por la cabeza todos los recursos que se te ocurran para decir que el proceso está viciado, pero adentro del proceso. Sí, sí, por supuesto, y en la propia toma de declaración, como hoy decía Luis, decirle, bueno, muéstreme, empecemos mostrándome la prueba. Digo, no tiene prueba, dura 10 minutos. O presentarte por escrito. Es decir, hay muchas maneras. Yo no soy abogado, pero me parece que ahí puede haber un equilibrio sin caer en sos Cristina, no sos Cristina. Digo, hay que tratar de evitar los extremos intentando encontrar los argumentos para ambos lados. El gobierno va a hacer lo posible para revertir la elección en algunos distritos, en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay distritos como el que vos participás, de Tigre, que ganaron 39-34, pero con 2 listas. ¿Creés que puede el peronismo llegar a revertir en esos lugares? Nosotros estamos trabajando desde Juntos por el Cambio y desde la unidad de las 2 listas, no solamente para ratificar ese resultado, sino para tratar de que mucha de la gente que en Tigre tampoco fue a votar, y hay muchos votantes nuestros, esta vez lo haga, que entienda la importancia de haberle ganado, no solamente en la provincia de Buenos Aires, al peronismo unido por primera vez desde 1983, sino también poder sobre estos resultados construir proyectos de alternancia en el poder municipal, tan importante, tan relevante para la vida diaria de todos los argentinos, que en lugares como en Tigre no ocurre esa alternancia hace 16 años. Si vos fueras intendente de Tigre, cosa que aspirás, ser intendente de Tigre, hoy te mandan a controlar precios, ¿qué haces? No. Creo que la respuesta la tenemos fácil en la actitud de algunos intendentes cuando los mandaban a encerrar a la gente, ¿no? Estaban los olfas, los obedientes, que se pusieron del lado del gobernante, y hubo otros, menciono el que más conozco por cercanía geográfica y como Gustavo Pose, que sin hacer alarde, sin andar exponiéndolo, tuvo una actitud muy práctica de ponerse del lado de los comerciantes, del lado de la gente, sin ser
menos responsable sanitariamente, y creo que acá es lo mismo. O sea, el control de la inflación, mucho más que el control de las habilitaciones comerciales, no es de jurisdicción municipal. Sí, claro. Es decir, yo le diría, como si fuera intendente de Tigre, le diría al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, hagan su trabajo. No nos pidan a nosotros que hagamos payasada. Sí, total. Sí, Martín. Nicolás, te quiero llevar a la causa de Macri por espionaje, pero desde otro lado. El expresidente está acusado del presunto espionaje, de haber ordenado el espionaje a los familiares de víctimas del ARA San Juan. Pero el macrismo tiene otras causas también por presunto espionaje, en donde están procesados, de hecho, los ex jefes de la AFI, Silvia Magdaleni y Gustavo Rivas. En una de esas causas vos sos víctima. Hubo una causa donde se determinó que a vos te sacaban fotos saliendo de tu casa, entrando a la Cámara de Diputados, todo durante el gobierno del que vos formabas parte. No fuiste el único. María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó también fueron... no, Rodríguez Larreta no, perdón, me equivoco, Diego Santilli. Pero hubo varios dirigentes de tu espacio. Te quería preguntar si esto alguna vez vos lo hablaste con Macri, si le preguntaste él como cabeza del gobierno, y si crees en la teoría de él de que estos espías eran cuentapropistas, que no formaban parte de una orden que venía desde la AFI, o si, por el contrario, crees que esto realmente era una política que venía desde la cabeza de la AFI. No, con él no lo hablé nunca, y no sé si eran cuentapropistas o no. Sí, en su momento lo dije y de vuelta, no lo hablé con él y no hablo con él desde hace varios años, desde salido del gobierno. Sin embargo, lo dije ni bien comenzó la causa, yo elijo creer, no tengo elementos. En aquel entonces yo era más prudente porque quería dejar que la justicia avanzara, me parecía poco oportuno en el medio del comienzo del proceso emitir opiniones, ahora que ya nos dimos cuenta que es otra de las causas que en la Argentina se le sube y se le baja el volumen en función del momento político, es decir, que para mí carece de toda seriedad desde el proceso judicial. Sí, el espionaje está igual, ¿no? O sea, hay por fotos, eso, hay, o sea... Por eso, pero yo elijo ahora... partido, igualmente... Sí, eran Rambito y Rambón, ¿no? Yo te digo, vi lo que... No importa. No importa, pero digo, eso abona la teoría de un cuentapropismo improvisado. O tal vez quiere decir que como en general en el Estado argentino, que después de décadas de decadencia, ni siquiera tenemos un servicio de inteligencia hecho y derecho. Pero digo, yo por lo que vi en el juzgado y por la información a la que pude acceder, no creo en lo más mínimo que esto haya sido orquestado desde nuestro gobierno. Sí creo que la Agencia Federal de Inteligencia es un organismo demasiado viciado. Siempre estuve a favor de las iniciativas parlamentarias, no solamente para reformarlo, sino prácticamente para desmantelarlo. Pero eso es una opinión personal, y que vuelva a la órbita exclusivamente hablando de crimen organizado, bien tipificado, a alguna de las fuerzas de seguridad que no sea civil, es mi opinión. Así que yo no creo que esto haya sido orquestado desde nuestro gobierno. Sí creo que puede responder a algunas disputas de poder o a alguna especulación, pero desconozco de dónde puede haber salido. Pero no me genera un conflicto de pertenencia con Juntos por el Cambio, al menos desde la política. Apelo al hecho de que vos eras el jefe de bloque de una coalición, con mucha tensión, con ruido y demás. ¿Se parece en algo lo que está pasando a la tensión en esta coalición? Digo, con Massa intentando desmarcarse, llamando el consenso, Cristina dando duro, la cámpora fogoneando en contra del... ¿Se parece en algo lo que está pasando? Yo diría que... Hasta el reloj se puso. No entiendo. No entiende ni el reloj. El reloj no entiende. Hay tantas cosas que no entendería. ¿Te mirás Siri cómo está? Yo creo que hay un componente en común entre estos 2 años que aún le restan al gobierno, con tal vez el último año y medio de nuestro gobierno, que es por una razón distinta, porque nosotros ganamos la elección intermedia y por buen margen, y después, producto de determinados errores, de falta de oportunismo a la hora de aprovechar ese triunfo para ampliar y constituir un consenso mucho mayor al de Cambiemos, pero no me quiero meter en ese tema, por distintos motivos, nosotros después sufrimos una pérdida de legitimidad y de capital político que también nos hizo entrar en un último año y medio de gobierno sin iniciativa política. Es decir, no hay nada peor para un gobierno que cuando perdés el control de la agenda.
Eso es lo que le está pasando a este gobierno y lo que probablemente le va a pasar si en noviembre, en 3 semanas, se ratifican los resultados de las elecciones primarias. Con una situación socioeconómica y política en general muchísimo más frágil que la del 2017 y 2018. Por supuesto con una pandemia en el medio, no hay que olvidarse de eso, pero también con un arrastre de errores no forzados dramático. Entonces, lo más difícil de un gobierno que se queda sin iniciativa es que cualquier medida que vos tomes, aún aquellas en el sentido correcto, que no son las que están abundando, pero aún que el sentido fuera correcto, son como pólvora mojada. Porque el subyacente, que es la legitimidad política, el subyacente de cualquier medida para que sea exitosa, está faltando. Entonces, lo más difícil de lo que empieza a transitar este gobierno es lo que más nos costó a nosotros y que de hecho en gran medida no fuimos capaces de hacer, que es en contextos de crisis reconstruir la legitimidad política. Gracias por venir, Nicolás. Un placer, como siempre. Nacho,